En esta sesión vamos a realizar una acción en línea basada en Google Maps. Esta herramienta de búsqueda de ubicaciones acoge un gran espacio virtual diseñado para reflejar el mundo real. Un lugar digitalizado en la red que simula nuestro paisaje, nuestras calles y nuestras edificaciones. Hola, mi nombre es Andrea. Soy una artista y diseñadora experimental centrada en explorar las posibilidades de diferentes tecnologías emergentes integrando técnicas contemporáneas de producción, y me interesa plantear nuevos métodos de hibridación entre lo digital y lo físico, explorando así diferentes formas de construir realidades virtualizadas como la que mostraré en el streaming de hoy. Primero quiero dar las gracias a Zahara y a Plex por la invitación y por haber creado este espacio virtual, y a los viewers que espero que podáis acompañarme, disfrutar y si es posible aprender en esta acción tutorial sobre cómo intervenir un espacio virtual que no nos pertenece. Como he comentado al inicio, vamos a utilizar Google Maps, que es esta herramienta de consulta de lugares que todos conocemos, y la vamos a utilizar como un espacio para la exhibición del paisaje virtual que estaremos creando durante la sesión. Nos vamos a colar en el perfil de Google Maps que tiene Cultural Rizoma, que como ya sabéis es la cooperativa que ha creado este festival, y nosotros hoy vamos a estar interviniendo su espacio virtual. Para comenzar, quiero hablar un poco de la técnica de fotogrametría, que es la que utilizaremos para virtualizar y diseñar nuestro paisaje. Si ya estáis un poco familiarizados, sabréis que es una técnica de escaneo en 3D, y la he escogido porque la suelo utilizar mucho en mi práctica artística, ya que me interesan los errores que deja, todos esos glitches digitales que transforman los paisajes comunes en lugares surrealistas, y sobre todo hoy me interesa generar un paisaje que se aleje de la apariencia realista tan característica de los espacios que vemos desde Google Maps, ¿no? Entonces vamos a estar utilizando esta técnica. Como en un primer momento hay que salir a la calle, ya me he encargado de hacer la primera parte. He salido a escanear algunos elementos de la naturaleza porque considero que se obtienen unos resultados muy interesantes y con muchas imperfecciones que luego nos servirán para crear nuestro entorno surrealista y digital. Entonces voy a mostraros algunos vídeos de cómo fue este proceso de escaneo. Bueno, pues aquí hay algunos ejemplos del proceso de escaneado. En mi caso lo hice con una aplicación que se llama Luma AI, que es para mí de las mejores junto con Polycam. Y el proceso es muy sencillo, simplemente hay que ir tomando una serie de fotografías. Sí que es cierto que mi proceso de trabajo es un poco distinto porque no me interesa plasmar la realidad, sino que, como he comentado, me encanta que se generen glitches, que se generen errores. Entonces muevo el teléfono de una forma uniforme, de una forma un poco más rápida y más aleatoria, y así es cuando consigues generar imperfecciones y espacios distintos, y con esto será con lo que trabajaremos, ¿no? Con el resultado de estos scans. Entonces yo ya me los he pasado al ordenador y ya podemos empezar a trabajar con ellos. Entonces, para crear el paisaje voy a utilizar Blender, y lo que voy a hacer es ir importando los diferentes modelos 3D que he hecho con fotogrametría, y así podré crear la composición del paisaje. Voy a empezar por el del río, aquí está. Y como veis es una forma muy surrealista que aparentemente no se parece en nada a lo que sería un río. ¿Y por qué ha quedado así?
Pues porque, como os he mostrado antes, he utilizado una aplicación que se llama Luma AI, y esta aplicación, junto con otra que se llama Polycam, han lanzado hace poco una nueva forma de escanear que se llama Gaussian Splatting, que funciona de otra manera, con la que se obtienen resultados increíbles que seguramente van a revolucionar el mundo del 3D. Pero al ser tan reciente, programas como Blender o como Unity todavía no están optimizados para leer ese tipo de información. Ya te avisan, ¿no?, cuando vas a exportarlos, de que se va a ver distinto. Y me interesaba mucho ver cómo el propio programa interpretaba ese escaneo, ¿no? Y al final pues se ha creado eso, una forma completamente abstracta, con bastante glitch, que es la estética y lo que quería conseguir. Por eso he utilizado esa técnica y no otra más realista, porque me interesaba, pues eso, ¿no?, a partir de un paisaje real generar un lugar completamente surrealista y bastante abstracto. Entonces, bueno, pues vamos a estar trabajando con este tipo de modelos. Le voy a cambiar el nombre para no confundirnos y voy a empezar a componer. Vale. Voy a hacerlo más pequeño porque creo que esto tiene un tamaño muy grande que no va a ayudar a la hora de renderizar. Yo creo que así, o incluso hasta más pequeño. A ver. Vale. Vamos a hacer que este escáner sea como la base sobre la que construiremos el paisaje. Así que lo voy a dejar aquí en el centro. Tampoco va a ser un paisaje muy grande, no tenemos mucho tiempo y además no veo que sea necesario. Va a ser como una especie de isla. Vale, pues esto ya está. De momento lo dejamos aquí y vamos a importar el siguiente. Vamos a importar el árbol, a ver cómo ha quedado. Vale, también gigante, ¿cómo no? Vamos a... Bueno, primero vamos a disminuir su tamaño. Creo que lo voy a colocar en este lateral para dar un poco de contraste a la composición. Vale, aquí en esta zona me gusta. Parece que tiene como bastante continuidad, ¿no?, con el otro scan. Vamos a ver qué tal han salido las texturas, porque eso es otra. Vale, el árbol parece que sí que ha cogido textura y aquí, bueno. Esto también es a causa de haberlo hecho con Gaussian Splatting. Si lo haces con otra técnica de fotogrametría, te suele coger toda la textura, ¿no? Pero al final, al haber tanto error, claro, el programa interpreta también la textura como puede. Vale. Ahora voy a importar un scan que me hice a mí misma.
este al revés, este es demasiado pequeño. Ahí está. No me gusta tan grande tampoco. Es este, sí. No sé si ponerlo aquí. Claro, pensad que una cosa es esta composición, ¿no? Tal y como la vemos ahora, pero que la vamos a exportar en panorámica, porque para subir el paisaje a Google Maps te pide una panorámica en 360, entonces va a ser bastante distinto lo que estamos viendo ahora mismo aquí que el 360. Entonces hay que ver cómo equilibrar un poco, y si no ya haremos pruebas. A ver qué tal la textura de este. Vale, aquí ha cogido muchísimo mejor la textura. También tocaremos un poco esto, ¿eh? Bueno, se puede ver la cara, la mano un poco. Vale, voy a guardar un momento, ¿no? Por si acaso. Aquí. Vale. Bueno, de momento va bien así. Voy a importar más escáneres. Este es un arbusto. También tiene como un poco más forma, ¿no? de las hojas, pero muy abstracto. No sé por qué se ha bloqueado. Espera. Voy a volver a importarlo, que se había quedado como bloqueado. A ver. Vale, este es muy pequeño. Ahí está. Este es un arbusto y sí que tiene más la forma, ¿no? Sobre todo las hojas se ven bastante claras, tanto aquí como en el árbol. Pero aún así son unas hojas pues bastante poco realistas, creo yo. Pues quizá no me disgusta aquí. Así. Veremos qué tal queda después. Así. Vale. Ahora tenemos más o menos una composición.
Y un recurso que suelo utilizar yo bastante es para unificar, añadir algún elemento natural. En este caso voy a probar de añadir agua. A ver si la tengo. Esta creo que es. Sí. Esto no es fotogrametría, este es un mar que suelo utilizar. Y ya os digo, al final este tipo de recursos ayudan mucho a generar unidad en la composición. Ahora veremos bien cómo está con la textura. Está muy oscuro todavía. Vale, ahora tocaremos el mar. Pero antes, para que se vea todo mejor, vamos a añadirle un HDRI. Que bueno, un HDRI es como una imagen de fondo que tiene también almacenada pues información de luces y de sombras, y es una forma muy sencilla de iluminar la composición. Entonces vamos a aquí y aquí seleccionaremos el HDRI. Voy a poner este. Aquí lo activamos. ¿Veis? Ya ha cambiado totalmente. La textura ahora se aprecia muchísimo más. El mar también. Parece otra cosa ya la composición. Y ahora sí que podemos modificar mejor. Vale, esto. Así. Vale. No quiero que esté tan... Ahí está mejor. Vale. Voy a tocar también un poco el color y la textura de los escáneres, ya que están tan blanquitos. Nada, simplemente les quiero dar como un tono más brillante para salirnos una vez más de lo natural y hacer un poco de alusión a lo artificial, al plástico. Entonces vamos a irnos aquí y en las propiedades vamos a intentar que este material, pues es lo que os digo, ¿no?, parezca más plástico. Vale, a ver. Bueno, el color base de momento lo dejo así. Aquí nada, le vamos a añadir un poco más. Esto al máximo, veremos. A ver, bastante mejor. Mira, aquí ya se puede ver un poco esos brillos. Vale, aquí vamos a poner uno. A ver, mejor, sí. Ya se va notando, ¿veis los brillos? Esto nada, lo voy a bajar un poco. A ver. Y a ver si he cambiado. Bueno. Vale. Así me gusta, creo. Sí, es... Vale.
pues voy a aplicar una forma un poco bruta de hacerlo, pero voy a copiar y la voy a aplicar aquí. Ahora, este lo puedo borrar. Sí que es verdad que en esta que tiene tanta textura y tanto color se pierde un poco los detalles, pero... Espera, que he borrado el color. Ahora. Pero me gusta más así porque se ve como con un tono más unificado todo. Entonces, falta el árbol. A ver. Vale, esa. Vale. Y el arbusto también, que va a pasar un poco como con este, ¿no? Se va a perder quizá un poco el verde, pero prefiero que esté todo unificado, con las mismas tonalidades y los mismos brillos. Sí, bueno. Vale, pues vamos a volver aquí y... Vamos a ver porque esto está muy brillante. A ver, voy a intentar tocar un poco las luces para que no quede tan blanco. Vale. Ahora tarda más en renderizar porque cada vez tiene más información. Pero me gusta bastante la composición, los colores y los brillos que tiene. Entonces, una vez conformes con esto, vamos a empezar a preparar nuestra panorámica. Vamos a ponerla así, que si no tarda mucho en cargar. Vale, para hacer la panorámica tenemos que seleccionar la cámara y ponerla donde queramos. Más o menos está en el centro, creo ya. A ver. Sí. Vale. Entonces, como tenemos ya la cámara en el centro, a ver, está enfocando hacia allá. Vamos a ver. Vale, aquí sería el inicio. Bien, entonces, Blender tiene una forma para renderizar en panorámico y eso es lo que haremos porque, como he comentado anteriormente, Google necesita una imagen 360. Entonces, primero iremos a propiedades de la cámara y aquí nos iremos a panorámico. Esto lo dejaremos igual, es por si quieres hacer efecto de ojo de pez o otros. Vale.
Y después también es importante, aquí en la resolución, tiene que ser siempre el doble. Por ejemplo, si aquí ponemos 2000, aquí irán 1000. En mi caso, voy a poner 6000 por 3000 porque es el tamaño mínimo para poder subir a Google. Tiene que ser en una resolución muy alta. Aunque creo que primero voy a poner menos. Vamos a hacer una prueba, a ver si nos gusta la composición antes de hacer el render final. Vamos a hacerlo de 1000 por 500. Voy a comprobar que lo demás esté bien. Yo creo que sí. A ver. Como veis ahora es distinto, ¿no? Cuando te alejas se ve de otra manera. Vale. Vamos a hacer una prueba. Vamos a darle a render. Vamos a darle a renderizar imagen. Importante también, dejadme comprobar, sí, que esté en JPG, ¿vale? Porque solo admite JPG. Aquí tenemos nuestro render. Ya os digo, la calidad ahora mismo es bastante baja, por eso se ve tan pequeño. Y se ve así porque, como he dicho, estamos haciendo una panorámica. Entonces la guardamos. Vamos a poner prueba panorámica 1, por si acaso. Aquí. Vale. Entonces ahora vamos a ir a una página. Esta. Que sirve para visualizar panorámicas. Así tendremos una idea de cómo ha quedado. Entonces vamos a subir la nuestra, es esta, ¿no? Sí. Vale. Obviamente se va a ver borroso porque tiene una resolución muy baja, pero esto es una idea de cómo ha quedado. Vale. Me gusta. Me gusta. Sé que quizá el arbusto no se ve demasiado. Podríamos ponerlo aquí. Pero bueno, tampoco me molesta que haya una zona como más libre, que se vea el horizonte, ¿no? Y otra como más cargada. Vale, la panorámica funciona bien. Vale. Pues sí. Lo que decía es quizá el arbusto, a ponerlo como por aquí, era la parte más calmada. Bueno, no sé, es que ya me gusta así. Vamos a dejarlo por si acaso. Entonces, como está bien, funciona, me gustan los colores, la composición, vamos a renderizarlo ya a tamaño real. Vamos a cambiar esto por 6000 por 3000. Vale. Comprobamos que esté todo bien. Vale. Y ahora sí que renderizamos. Aquí va a tardar un poquito más, pero bueno. Voy a aprovechar para comentaros un tema de Google, y es que hasta hace nada tú directamente podías subir pues tus imágenes 360 a Google Maps.
mediante Google Street Viewer o algo así se llamaba, ¿no? Entonces, pues mi idea era hacerlo con eso, era una forma bastante sencilla, pero lo quitaron hace poco. Ahora solo puedes subir vídeos 360, ya no te deja subir panorámicas ni imágenes. Entonces estuve buscando alternativas y finalmente he encontrado que hay pues distintas plataformas. Nosotras vamos a utilizar una de ellas, que te van a permitir pues hacer lo mismo, subir imágenes en 360 a Google Maps. Pero eso, que sepáis que ya desde Google Street View no se pueden subir. Vale, entonces ya lo tenemos renderizado. Le vamos a dar a guardar. Aquí ya le vamos a poner vale, comprobamos JPG. Vale. Y ya tenemos nuestra panorámica guardada. Entonces ahora ya podemos subir nuestra panorámica a Google Maps. Como os he comentado, ya no se puede hacer directamente, entonces os voy a enseñar una alternativa, que es ir a esta página de aquí. Le damos a login, aquí te puedes registrar o iniciar sesión con tu cuenta de mail. Entonces nos vamos a My Tours y creamos uno nuevo. Aquí vamos a buscar el sitio que queremos utilizar para poner nuestra panorámica, en este caso Cultural Rizoma. Aquí está. Y creamos un nuevo tour. Aquí subimos nuestra panorámica. Sí, está aquí. Y como os comentaba, aquí te dice que el mínimo tiene que ser 5300 píxeles por 2560. En el caso de las panorámicas, como lo mejor es que sea el doble, pues he puesto 6000 por 3000. Y ya la tenemos cargada. Le damos a Done. Ahora nos iríamos a Google. Comprobamos que esté todo bien. Vale. Y le damos a publicar. Vale, espera, hay que enlazar primero la cuenta de Street View con GoThrough. Esto sirve pues para que salga tu nombre como la persona que ha publicado esa panorámica. Entonces voy a conectarla. Vale, creo que ya está todo correcto. Volvemos a los tours.
Volvemos a darle aquí y a publicar ahora sí. Y ya se está subiendo. Aquí podemos ver el proceso y cuando esté listo nos avisará. Mientras voy a enseñaros, por ejemplo, a ver, vamos a salir de aquí, ¿no? Algunos ejemplos. A ver si aquí hay... Aquí, bueno, claro, aquí el Street View que hay es del propio Google. Pero esto es un ejemplo, ¿no? De panorámica 360. A ver si carga. Entonces estas panorámicas o pueden ser subidas por Google Street View, que son los que suelen subirlas, o por los propios usuarios. Ya os digo, antes era mucho más sencillo que los usuarios subieran sus panorámicas. Ahora hay que hacerlo pues mediante páginas externas como la que estamos utilizando, ya que Google ahora para subir panorámicas te hace grabarlas en vídeos 360. Pero bueno, este es el resultado que vamos a conseguir, con la diferencia de que este es un paisaje completamente realista que existe en la vida real y el nuestro no. El nuestro pues se sale de la función principal de lo que es Google Maps. Entonces vamos a ver cómo va esto. Vale, ya lo tenemos casi. Bueno, y antes os he enseñado Luma Eye, que es la aplicación del móvil con la que he hecho yo los scans. Y también os voy a enseñar Polycam, que es la otra que uso muchísimo. Las dos me gustan por igual. Para según qué cosas prefiero utilizar una, para otras la otra, pero las dos obtienen muy buenos resultados. Veis, tarda mucho en cargar, pero este sería un ejemplo de un escáner hecho con Gaussian Splatting, que es la técnica que os decía, ¿no? Que se está utilizando ahora para fotogrametría. Se llama así porque, si os fijáis, son como trazados de pintura. Y esa es la diferencia. Además, se ve que se puede escanear en tiempo real. Tiene un efecto muy distinto a la fotogrametría a la que estamos acostumbrados. Entonces, bueno, yo tampoco soy una experta para nada y no tengo ni idea de cómo se integra después esto en plataformas, bueno, como Blender o como Unity. Entonces veremos a ver si es como las nubes de puntos, como el point cloud o así, no sé cómo lo harán, pero lo veremos. Vale, justo. Ya tenemos esto. Y aquí podemos ver un preview de cómo se va a ver. Aquí lo tenemos. Este es nuestro paisaje surrealista, diseñado con fotogrametría a partir de elementos de la naturaleza del mundo real.
Entonces hay veces que se publica directamente, otras tarda un poco más. Entonces vamos a ver, aquí sí que aparece ya como contribución nuestra panorámica. Pero creo que todavía no está, ¿no? Entonces llegará un momento que la tendremos aquí. En fotos. Así como podemos ver estas, aparecerá también nuestra panorámica, igual que aparece esta, aparecerá también la nuestra, como si fuera un espacio más, ¿no?, de Cultural Rizoma. Entonces, por si acaso, voy a guardar. Vale, entonces quiero hacer otra prueba. Vamos a ir cerrando esto. Esto no. Porque al final nosotros lo que estamos comprobando es si se puede intervenir el espacio virtual de otro, ¿no? Entonces, de momento, aquí en Cultural Rizoma vemos que está subido, vemos que en principio sí vamos a poder intervenir, pero todavía no está cargado. Entonces, no sé si esto es porque al final es una foto bastante pesada y va a tardar un poco en aparecer, o si es porque al ser un lugar privado el propietario tiene como que verificar esa foto. Entonces, bueno, vamos a esperar un poco. Mira, justo. Vale, ya está cargado. Efectivamente era porque teníamos que esperar a que se cargara. Pero esto significa que sí que se puede intervenir un espacio virtual que no te pertenece aquí en Google Maps. Vamos a buscarlo directamente. A ver. Si nos vamos a fotos. Aquí aparece ya. Bastante buena calidad, he de decir. Se ven muy bien las texturas y la iluminación. Y aquí tenemos nuestro mundo surrealista. Si queréis verlo, podéis buscarlo vosotros mismos, buscando Cultural Rizoma, y en imágenes tenemos nuestra pieza. Entonces nada, os invito a visitar desde vuestros teléfonos o ordenadores el paisaje surrealista que hemos generado durante la sesión. Concluir diciendo que en este caso sí que hemos podido intervenir el espacio virtual de Cultural Rizoma y que además lo estamos utilizando como un lugar para la exhibición de nuestra creación. Agradecer de nuevo a Zahara y Plex por la invitación y a todos los que habéis asistido a esta intervención en línea y habéis llegado hasta aquí. Así que bueno, os dejo mis redes sociales para que sigamos en contacto y gracias de nuevo y nos vemos por la red. Adiós.